Hola, soy Rubén Rojas, los saludo y le doy la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de reforma electoral en la Cámara de Diputados, una iniciativa que desde su anuncio ha desatado diversas reacciones. Para Jesús Silva Herzog Márquez destaca en este proceso la fragilidad de la coalición que ha acompañado a Morena en las últimas elecciones. Según el especialista, esta unión se está desquebrajando por desacuerdos y la postura más visible es la del Partido del Trabajo. Se ha hablado mucho de la reforma, pero aún desconocemos a fondo la iniciativa que enviará la presidenta al Congreso cuando la envíe. Ya no fue esta noche. Ignoramos los mecanismos que van a utilizar en el Poder Ejecutivo para, pues lo que más les preocupa, les urge, entre otras cosas, abaratar las elecciones, modificar el poder de los órganos electorales, inclinar la balanza más a favor del partido en el poder. La maldición del partido único, como fue el PRI durante 70 años, por ahí anda rondando y provoca incertidumbre por el futuro de la democracia que tanto nos ha costado desarrollar. Con uno, el analista Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido todos los lunes. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Pepe, buenas noches. Vaya asunto el de la reforma. Conocemos poco, pero ya sabemos mucho. Bueno, sabemos cuáles son los objetivos generales, esto que decías tú de abaratar el proceso electoral, modificar los mecanismos de representación proporcional para que no haya esta lista que definen los dueños de los partidos políticos. Comprar al árbitro. Tener pues en la bolsa al árbitro, los árbitros electorales, modificar también la estructura del Senado de la República, pero sí llama mucho la atención el que se esté posponiendo la iniciativa, que no haya claridad sobre el contenido concreto de la iniciativa. La semana pasada pues se informó de esta propuesta de Claudia Sheinbaum, pero no se hizo con el texto concreto de esta iniciativa, sino con unas cuantas láminas, con unos discursos, pero lo que necesitamos para saber bien a bien en qué consiste esta propuesta es verla en blanco y negro. Y lo que se ve es que pues está resquebrajando la coalición que ha acompañado a Morena en las últimas elecciones. Particularmente llama la atención la rudeza con la que se ha expresado el Partido del Trabajo contra la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, hablando de una regresión autoritaria, hablando de la reconstitución de un partido de Estado. En fin, creo que un lenguaje que no estábamos acostumbrados a escuchar del lado de un aliado de la presidenta Sheinbaum. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con esta reforma? Suponiendo que se aprueba, ¿qué pasa con la sobrerepresentación de Morena y sus aliados que le dan un peso brutal, de tal modo que pueden hacer lo que quieran con la Constitución en un momento dado, al obtener 2/3 partes en cada Cámara? Bueno, ese es uno de los puntos que no se aborda en la reforma, no se examina esta sobrerepresentación desmedida que se atribuyó Morena y sus aliados en la última elección, e incluso lo que vemos en esta propuesta, de lo que podemos saber, es que al eliminar esta franja de senadores designados por representación proporcional, bueno, la manera en que estaría reflejado el poder de Morena en esa Cámara sería enorme, en donde tendría, sin tener que comprar a los senadores como lo hizo para la reforma judicial, tendría automáticamente esa supermayoría constitucional. Yo creo que esas cosas son realmente muy, muy preocupantes. ¿Dónde quedan los partidos de oposición? ¿Quedan ahorcados? ¿Quedan anémicos? Mira, yo creo que están ausentes. Los hemos visto pues hablar sobre este peligro de la reforma electoral, pero no tienen la fuerza, no tienen los números dentro de las cámaras, pero tampoco tienen la presencia pública para movilizar el descontento que pueda generar esta reforma política. En ese sentido, resulta muy sorprendente que las funciones opositoras están dentro del Partido del Trabajo. Dentro de la alianza.
sorpresa. Dentro de la alianza de Juntos Haremos Historia, en donde finalmente estamos encontrando la posibilidad de que la resistencia a esta reforma detenga lo que sería una reforma que no ayuda en lo más mínimo al país. Porque Verde y PT no quieren, renuncian a perder privilegios. Los privilegios que significan los incentivos, las prerrogativas para el dinero, ¿no? Y las posiciones de los plurinominales. Yo creo que están viendo que su espacio político hacia adelante, si se aprueba esta reforma, se cancela, en donde esta manera de insertarse en el espacio político que han tenido en los últimos años quedaría bloqueada. Entonces, de ahí, de esos intereses de los aliados indefendibles de Morena, está la posibilidad que se detenga este cambio. Hay un asunto muy, muy delicado. Son 300 para la Cámara de Diputados, 300 distritos electorales donde el que saque mayor número de votos será el diputado por cada uno de los distritos. Ahora, el primer perdedor en cada distrito, según el número de votos, puede llegar también a la Cámara. Pero ¿qué pasa si hay distritos, por ejemplo, se me ocurre, no sé, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, que son muy panistas? No ganan los panistas y el primer perdedor es el Morena. Es el de Morena. Entonces Morena tiene los que ya ganó, más unos primeros perdedores. Eso les da todo el pastel. Yo creo que ahí hay una trampa muy delicada. Habría que ver los detalles. Pero frente a un partido hegemónico, que es lo que ya tenemos en Morena, en el país tiene la primera fuerza o la segunda fuerza política, de tal manera que este mecanismo de los mejores segundos, pues puede llegar a contribuir a una mayor sobrerepresentación. Pero insisto, para saber qué efecto tendrían estos cambios, habría que ver la letra chiquita, y eso seguimos sin saberlo, ¿no? Lo sabremos y lo comentaremos con tu ayuda. Pues parece que mañana, pero no sé si se siga posponiendo ¿no? Se va a posponer, quién sabe, quizás hasta el día 24, ya veremos. Pero bueno, mientras seguiremos estudiando el asunto. Gracias, Jesús. Gracias, Pepe. Silva, Herzog, Márquez. De la reforma electoral también habló la doctora María Amparo Casar. Para ella, los términos de cómo se ha ido construyendo la iniciativa representan una involución. En su opinión, se trata de un decreto de la presidenta de la República y no hay un solo integrante de la comisión que no sea de Morena o allegado a la mandataria. De acuerdo con María Amparo, el partido en turno podría estar haciendo negociaciones en lo oscurito porque no le alcanzan los votos para aprobar la reforma. Para analizar qué está pasando esta noche, la doctora María Amparo Casar con su análisis. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece? ¿De verdad crees que le estén haciendo algunos cambios como nos dicen? ¿O en realidad están haciendo tiempo porque los votos todavía no les alcanzan? Pues me inclino por tu segunda interpretación. No les alcanzan, seguramente también están haciendo ajustes, pero precisamente porque no les alcanza. Pero el comentario general, Juan, me parece una vergüenza para una democracia la opacidad con la que se ha construido una reforma electoral constitucional después de que venimos de 3 décadas y 9 reformas en donde la ruta ha sido discutir con todos los partidos, los más minoritarios, los medianos y los grandes, toda reforma electoral, desde las famosas mesas de Barcelona, allá en los 70, luego en los 90, después de ya con Zedillo, que hubo una gran reforma electoral, siempre estuvieron sentados a la mesa para conformar las reformas electorales todos los actores involucrados. Y ahora ha habido una involución en términos de negociación y en términos de ir diciendo cómo se va construyendo esta iniciativa para conocer la redacción final. En realidad estamos diciendo que estamos esperando desde el lunes, estamos esperando, el 5 de agosto del año pasado, Juan, se hizo la famosa comisión que fue absolutamente monolítica, fue por un decreto de la presidenta y
donde no hay un solo de los 10 integrantes, hombres y mujeres integrantes de la comisión, no hay uno solo que no sea de Morena o allegado a la presidenta de la República. En los escenarios más fatalistas, doctora, hay algunos columnistas malpensados que dicen, esta reforma va a ser muerta. ¿Qué piensas de ello? Mira, no estoy tan segura que vaya a nacer muerta estos 3 días y de hecho toda la semana pasada. Seguramente ha sido de negociaciones, como decimos los mexicanos, en lo obscurito. ¿Por qué? Pues porque simplemente no le alcanzan los votos, le faltan 20 votos en el Senado a Morena y le faltan 128 votos en la Cámara de Diputados. Digo, 81 votos en la Cámara de Diputados. Así que sin ellos no pasa. ¿Qué puede estar pasando en estos momentos? Puede estar habiendo desde extorsión a algunos diputados y senadores, desde negociaciones, digamos, limpias, tratar de convencer al Verde y al PT, no sé por dónde, porque si alguien pierde en esta reforma son precisamente los aliados de Morena, y la otra es apostar, que se ha manejado esta hipótesis, Juan, apostar a una de dos cosas. Primero, que se apruebe en lo general y después ir modificando después puntos concretos, ¿no? Esto es una parte del proceso legislativo. La otra es que en efecto puedan doblar al Verde y al PT y entonces podría demostrar, podría apostar Morena a que en el 27, sin las coaliciones y sin las alianzas, pudieran por sí mismos obtener los 2/3 de ambas cámaras. Si esa es la apuesta de Sheinbaum, pues es arriesgada porque pues todavía falta para el 27, no sabemos cómo se comporte la preferencia electoral, pero quizá quiera la presidenta Sheinbaum ya no depender de una alianza que le ha dado mucho, pero que también la ha hecho sufrir, ¿no? Entonces, pues estamos todavía, y es una pena, a ciegas, pero lo que sí te puedo decir es que sí es cierto lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy por la mañana, que no hay nada más que lo que nos presentó en su PowerPoint. Me sostendría en lo que dije el martes pasado con Pepe, que es reforma regresiva y que busca amarrar, ya no por la vía del Tribunal Electoral, busca amarrar una sobrerepresentación para poder tener los 2/3 de la Cámara y seguir haciendo reformas constitucionales a modo. Incluso hoy el consejero Uk-Ib Espadas, difícil de pronunciar, dice que con esta reforma no se elimina la sobrerepresentación y corremos ese problema junto con la desaparición de la certeza del votante, o sea, de ti, de mí, de todos los que nos escuchan, de por quién estamos votando, ¿no? Por supuesto, doctora, pues seguro se tienen que agotar las cartas de negociación en este momento antes de pasar de las cartas a las órdenes de aprehensión y lo que ya conocemos que a veces se les da. Estoy acordándome de cuando se votó la reforma judicial. Ojalá que no lleguemos a esos escenarios, pero por lo pronto nos tienen en suspenso. Doctora María Amparo Casar, como siempre, muchas gracias por tu análisis. La verdad saldrá y el martes que entra estaremos comentando, Juan. Seguramente, que así sea. Te mando un abrazo, muchas gracias. Otro para ti. Gracias, es la doctora María Amparo Casar. La maestra Alejandra Cullen señala que la reforma electoral no resuelve los problemas de fondo de la democracia mexicana. En su análisis visualizó la posible aplicación de un plan B en caso de rechazo a esta iniciativa, y este se centrará en disminuir los recursos del Instituto Nacional Electoral, el INE. Con ello se pondría en riesgo la forma de operar de las elecciones. La iniciativa de reforma electoral se desmorona, como usted puede percibir. Morena pretende el poder por la supervivencia. Morena busca afianzar su dominio mediante la plena centralización del poder absoluto, eliminando obstáculos opositores o de plano borrándolos del mapa, como ha sido la intención del López Obradorismo hace el sexenio pasado y su continuo
continuismo en este. La iniciativa de reforma electoral reventará. Ningún partido está dispuesto a sacrificar su poca o mucha cuota de poder. Con uno, es tiempo de entrar en contacto con la maestra Alejandra Cuyen, la maestra más desconfiada de la tele. Maestra Cuyen, Alejandra, bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Para dónde vamos? Dime, por favor, ¿qué dice la brújula? Buenas noches, querido Pepe. Lamento mucho no poder estar en el estudio, pero ya estaré la semana que viene. Mira, yo creo, la verdad es que lo que presentó la presidenta no tiene muchas sorpresas, fuera de que al parecer el PREP se va a salvar, que son estas típicas cosas que hace Morena, donde salva lo poquito a cambio de lo grande, pero básicamente no cambia nada en lo relevante, que tiene que ver con su supuesta supervisión de financiamiento de los partidos, que en un país con la presencia de crimen organizado que tenemos es casi una burla lo que establece en su reforma constitucional, y ahorita entro al detalle. Y la otra tiene que ver con este tema de los plurinominales, donde el pueblo le pidió, supongo que el pueblo está en Palenque o en algún lugar parecido, para que tenga tantas ansias de cumplir con esta historia de cambiar la representación proporcional que tan importante ha sido para las minorías en México. Sin embargo, Pepe, vemos una reforma fuera de esos dos cambios. La verdad es que lo demás es secundario. Muy importante este tema donde dicen que van a revisar de la mano de la UIF todas las cuentas de partidos y candidatos, como si el dinero de las candidaturas pasara por ahí. Todos sabemos, Pepe, que una candidatura de un municipio cuesta más o menos 30 millones de pesos y el dinero no pasa por las cuentas. Tampoco se le entrega dinero en efectivo a los candidatos. El dinero es operación política donde no necesariamente hay manera de identificar a quiénes son. La segunda es que no hay ningún castigo a la participación del gobierno del estado, de las tesorerías municipales, de los mismos servidores de la nación que hoy sabemos que son los líderes de la propaganda de Morena y sus aliados. Cuando saltamos al capítulo de los plurinominales, que me parece muy relevante, me parece a mí, Pepe, que esta amenaza que hace la presidenta de aquel partido que no vote a favor del pueblo lo está viendo, yo lo leo como simplemente no los vamos a apoyar desde el lado del Estado. Sabemos que hoy el Estado participa explícitamente en las elecciones y no necesitan spots, les basta con la mañanera, con la operación de los servidores de la nación y su propia propaganda, algo que está perfectamente detectado por los mismos encuestadores y que simplemente no aparece en la discusión pública. Finalmente te diría, Pepe, con este mismo tono, pues que este juego con el Verde y el PT del segundo lugar o primer perdedor, como lo llama la presidenta, pues es parte de esta ingeniería electoral de la que poco se ha hablado a lo largo de este periodo de discusión sobre la famosa reforma electoral, pero que todos sabemos que sucede. Normalmente Morena, PT y Verde se van distribuyendo municipios dependiendo de dónde se necesita hombre-mujer y dónde tiene más fuerza un candidato u otro. Y a partir de un equilibrio hacen los consensos para ver dónde van juntos, dónde van separados, dónde va a ganar uno y dónde va a ganar otro. Entonces, esto básicamente queda intocado a lo largo de la propuesta que mandaron esta tarde, muy tarde, desde Presidencia de la República, y donde me parece que no se resuelve ni uno solo de los problemas de fondo de la democracia mexicana. Por supuesto, no solo es la no inclusión del resto de los partidos para definir reglas del juego, sino tampoco hay siquiera un toque con una pequeña mención a temas realmente serios de crimen organizado y de participación de los políticos. Alejandra, saquemos la tortilla esta del comal, como lo estás planteando tú, y vamos a darle la vuelta. ¿Qué hubiera pasado si la presidenta dice, pues no voy a mandar la iniciativa de reforma electoral? ¿Se hubieran encendido las alarmas en Palenque?
Yo creo que esto es un juego con los radicales de su partido y este famoso, te digo, compromiso con el pueblo que suena como al compromiso con Palenque, porque de todos los pendientes que dejó López Obrador, este es el único que no había salido. Todas las demás reformas, digamos que ya aprovecharon su mayoría absoluta para sacar todo lo que López Obrador había dejado en el tintero. Y de hecho, la famosa comisión presidencial está liderada por un agente de López Obrador que es Pablo Gómez. Es un grupo que es bastante ridículo en términos de definición democrática y por supuesto en su forma de operar a lo largo de estos meses. Entonces me parece que ella, como dijo la semana pasada y lo comentamos en este espacio, ella ya cumplió. Y lo que sí es que pues, si tiene que acudir al plan B, lo único que te garantizo, Pepe, es que le van a bajar más recursos al INE. Hay cosas que no van a poder tocar, como el financiamiento de los partidos, porque eso está en la Constitución o la definición de los plurinominales, pero basta con que decapites al INE, definas de manera distinta la manera como se va a seleccionar a los consejeros. Tienes otras maneras de simplemente descafeinar, pero jugando a la reducción de recursos destinados a las elecciones. Me parece, Pepe, que pone en riesgo de manera importante la forma de operar y de transparentar las elecciones y eso pues ya difícilmente lo vamos a poder echar para atrás. Ojalá no pase a nivel constitucional porque pues siempre es muy difícil lograr una mayoría. Eso solo se logra cuando hay democracia y cuando hay consensos. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias por estar con uno, como siempre, todos los miércoles. Me da muchísimo gusto verte como siempre, Pepe, y vamos a estar atentos a ver qué tan no fast track es este paso por el Congreso de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Lo haremos, claro que sí. Hasta pronto, gracias. En Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, compartió lo mejor del trabajo del cineasta finlandés Aki Kaurismäki con motivo de la retrospectiva dedicada a su obra presentada en la Cineteca Nacional. Informa usted que la Cineteca Nacional presenta una retrospectiva dedicada al cineasta finlandés Aki Kaurismäki, el realizador más importante de Finlandia, minimalista, guionista, director, desde luego. Y con motivo de la proyección de sus películas, José Antonio Valdés Peña, crítico e investigador de cine, nos comparte lo mejor del trabajo de este director que es, digamos, muy enfocado a los obreros, a los menospreciados, hasta donde yo entiendo. Buenas noches, Sí, José Antonio. claro que sí, gracias, Pepe. Pues sí, junto con los hermanos Dardenne, unos cineastas de Bélgica, Aki Kaurismäki se ha fijado mucho como en ese otro lado de la sociedad europea, no la sociedad europea privilegiada, educada, con un buen nivel económico, sino más bien, como bien lo comentas, Pepe, los obreros, los trabajadores, la gente que colabora en la administración de la basura, la gente que trabaja para el Ejército de Salvación, los barrios pobres de la ciudad de Helsinki, que bueno, pues aunque hay una gran calidad de vida, finalmente Kaurismäki se ha fijado en estos personajes de una forma muy especial. Y sí, la Cineteca Nacional empezó esta semana una retrospectiva que reúne las películas más importantes de este gran director, el director más importante que ha salido de Finlandia en toda su historia. Y bueno, pues si quieres empezamos a hacer el recorrido con dos películas de los años 80. Vámonos con Sombras en el Paraíso, precisamente la historia de un hombre que trabaja en el servicio de limpia de la ciudad de Finlandia, de la ciudad de Helsinki, y bueno, pues se va a enamorar de una mujer, su compañero de trabajo de repente fallece, y pues ahí podemos ver en estos planos que están ustedes viendo en pantalla, el estilo característico de Aki Kaurismäki, personajes completamente despojados, aparentemente de sentimientos, un humor muy seco, muy negro también a veces, pero sobre todo este retrato importantísimo de esa sociedad europea que pues no es la sociedad europea del cine comercial. Ahí tenemos Sombras en el Paraíso, una de sus primeras películas importantes. En México, la primera que se vio comercialmente fue Los Vaqueros de Leningrado en América, pues nada menos que la historia de un grupo de músicos que tocan este ritmo del balalaika y pues resulta que salen de Finlandia para llegar a una boda en México
cruzan por los Estados Unidos y el recorrido es verdaderamente fascinante. La película, que por cierto está dedicada a Guti Cárdenas, nada menos, pues habla de la enorme versatilidad cultural que tiene Kaurismäki y bueno, pues haciendo una road movie con estos peinados que tienen los vaqueros de Leningrado, pues bueno, llegan a México y la pasan muy bien. No se la pierdan dentro de esta retrospectiva, creo que es de las películas más importantes. También El hombre sin pasado, una película que gana el premio del jurado del Festival de Cannes. Kaurismäki nos narra la historia de un hombre que después de recibir una golpiza terrible por parte de unos tipos, queda completamente desmemoriado. Queda en un barrio pobre de donde el personaje tendrá que ir reconstruyendo su personalidad. Y la película tiene un elemento muy importante, Pepe, que es ternura. Es una película donde el personaje, lejos de caer en una preocupación o en una neurosis terrible por perder la memoria, va recuperando su sentido de lo humano en medio de este barrio muy poco favorecido de la ciudad de Helsinki. Pues ahí está Un hombre sin pasado, sin duda una de las obras importantes también de Kaurismäki, como también lo es Le Havre, el puerto de la esperanza. Los personajes de Kaurismäki tienen estos oficios, Pepe. En este caso, pues es la historia de un hombre que, apartándose del mundo, decidió bolear zapatos en el puerto de Le Havre. Y de pronto, cuando aparece un niño inmigrante africano que muy bien podría caer en malos manejos, pues este personaje se decide a rescatarlo, cueste lo que cueste. Entonces, la película habla de la solidaridad, habla del fenómeno de la migración y habla sobre todo de cómo hay que comprometerse sí o sí a cambiar el mundo que nos rodea. Ahí está Le Havre, el puerto de la esperanza. Vámonos con Luces al atardecer, pues otro personaje de Kaurismäki, romántico, enredado con problemas con la mafia, con una mujer fatal que acaba destruyendo su vida y nuevamente la oportunidad de empezar de cero y volver a reconstruirte. Y finalmente, pues Hojas de otoño, una nueva historia de amor entre una boletera de cine y un hombre que sufre mucho por el alcoholismo y gracias a esta historia de amor él empieza a cambiar su vida. Pues bueno, es un favorito de los festivales, es un cineasta que a través de un estilo muy, pero muy sobrio y con un sentido del humor muy particular, eso que no se les olvide, pues les va a presentar el otro lado de una sociedad como lo es Finlandia, donde hay un buen nivel de vida, pero aquí Kaurismäki se centra en esos personajes que no han sido favorecidos por el sistema. Pues consulten la cartelera de la Cineteca Nacional en cinetecanacional.net y no se pierdan pues de esta retrospectiva, donde hay muchas más películas, no solamente estas 6, pero a mí estas me parecen un mosaico muy adecuado para saber quién es y por qué la importancia de Aki Kaurismäki, que tiene en estos momentos 68 años ya de edad, por qué es importante en el cine contemporáneo. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, por supuesto, vaya. Y recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas, hasta pronto.